Bendiciones, aquí estamos otra vez listos para estudiar la palabra de Dios. Y como saben ustedes, creo yo, estamos en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11. Esa vez hemos terminado los capítulos anteriores y ahorita estamos por ese estudio llegando a capítulo 11. Pero antes de iniciar, vamos a tener un momento, un pausa de oración para orar por las necesidades. Si tienen necesidades, les digo otra vez de que aquí estamos trabajando, queremos oír de ustedes, nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes de texto o correo electrónico y usar cualquier medio que piensa es correcto por ustedes. Estamos para servirles. Aquí estoy en la oficina con el pastor Neto y sí estamos cuidando de ustedes de una forma distinta. Y obviamente es diferente. Normalmente juntamos en la noche, el viernes, para estudiar la palabra de Dios, pero ahorita estamos poniendo a la disposición de ustedes la grabación un poquito más temprano durante la semana, únicamente para que puedan estudiar y tomar tiempo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita en esa cuarentena, esa contingencia, tenemos mucho más tiempo en casa y queremos usar ese tiempo de forma correcta, no solamente desperdiciando el tiempo en forma mala con películas y programas de televisión, etcétera, pero queremos acercarnos más cada vez a Dios. Y yo creo que es muy bien ese capítulo que nos toca, porque también es la preocupación de Pablo, de que está preocupado por la iglesia, en que está escuchando, pensando en todo aspecto. Pero antes de iniciar, vamos a orar uno por otro. Señor, gracias te damos por ese día que podamos nosotros acercarnos a ti. No queremos solamente aumentar la mente y los conocimientos que tenemos de tu palabra. Señor, el deseo de cada uno de nosotros es conocerte más. Señor, ayúdanos a entender y no solamente estar en un ambiente espiritual, pero Señor, ser transformados. Queremos salir de ese estudio, como todos los estudios, los momentos en que tenemos oportunidad de estudiar y tener devocional personal cada día. Queremos reflejar más tu carácter. Ayúdanos en eso, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios es bueno con nosotros y hoy vamos a ver lo que dice Pablo y comenzamos directamente con la palabra de Dios. Estoy en capítulo 11. Como había mencionado, y verso 1, solamente voy a leer un par de versos y luego hacer comentario de esos, porque yo creo que Dios sí quiere hablar con nosotros. No fue solamente una cosa que Pablo quería decir a los corintios. Fíjense que en esos capítulos donde estamos ahorita estudiando, Pablo está revelando más de su personalidad, su emoción, que en cualquier otra parte. En otras partes vamos a tener el entendimiento, por ejemplo, por lo que escribió el doctor Lucas, que estaba pasando con Pablo en sus viajes misioneros, pero aquí tenemos también la emoción, qué estaba pasando en su corazón, qué estaba pasando en su mente, para que él pueda comparar o corregir mejor los malos pensamientos que tiene los corintios en esos momentos. Fíjense lo que dice: ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Es interesante pensar, un gran apóstol como Pablo iba a decir que yo voy a decir tonterías. Él en su pensamiento es algo que no tiene que decir. Es la razón que normalmente no está diciendo las cosas que va a mencionar en este capítulo. Porque no es normalmente, no se dicen porque no es para madurar o crecer una persona. Pero él tiene un problema que se encuentra en la iglesia que tenía que corregir. Entonces va a decir cosas que normalmente no dice. Es la razón que acaba de mencionar, está revelando más de su emoción. Dice, sí, aguántamelos. El cielo
El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Él dice que tiene celos. Y vamos nosotros a iniciar hablando de los celos, porque normalmente cuando oímos de celos es algo malo. E incluso los ejemplos de la Biblia en el Antiguo Testamento, así en el Nuevo Testamento, los celos no son buenos. Pablo mismo dice a los mismos corintios en su primera carta que el amor no es celoso. Entonces, ¿por qué de repente dice que él puede tener celos? Porque el celo puede ser malo o bueno. En ese contexto, el celo de Pablo era un celo piadoso. Un celo que está diciendo, yo tengo ustedes prometidos a un solo novio que es Cristo Jesús. Y su celo por Cristo y por ellos es que ellos se unen. No está Pablo tratando de defender su ministerio en eso, sino está tratando de agarrar esas personas desviadas para juntarles otra vez con Cristo Jesús. Entonces va a decir cosas raras, puede ser, pero vamos a ver que tiene sentido incluso. Pero los celos pueden normalmente ser malos. Por ejemplo, si llegamos al Antiguo Testamento, Caín tenía celos de su hermano. ¿Y qué pasó? Resultó los celos en un pecado. Le mató, ¿sí? Entonces también podemos hablar de Raquel. También tenía celos por no haber tenido hijos de su hermana. También fue malo. También podemos nosotros hablar del rey Saúl. Recuerdo cuando estaba regresando a la ciudad y todas las damas estaban cantando a David. ¿Qué pasó? El rey Saúl de repente sufría de celos, diciendo que esas canciones debían ser hacia mí, porque él quería ser en primer lugar. Pablo no está siguiendo ese ejemplo. Incluso en el Nuevo Testamento, Jesús marca a los fariseos quien quiere ser en primer lugar. Y los fariseos tenían celos hacia Cristo Jesús, porque Cristo estaba ganando más y más fama, mientras ellos querían controlar las personas. Entonces, el celo en ese caso es malo. Pero en el caso de Pablo, dice que es algo bueno, es algo que muestra su afecto, su adoración, su obediencia hacia Cristo Jesús. Y quiere que también esa iglesia tenga lo mismo hacia Cristo. Quería que ellos estén mostrando todo su amor hacia Él, porque la Biblia sí nos dice claramente, mientras que nosotros no debemos tener celos uno por otro, como en el caso que había mencionado en la Biblia o en la vida personal, pero dice que Dios sí es celoso por nosotros. Dios no quiere compartirnos con nadie. Entonces tenemos que tener un corazón limpio, puro y completamente a Él. Esa es la preocupación de Pablo, que ahorita están ellos divididos. Su corazón pertenece a ese grupo de los falsos maestros y parte a Cristo. Y si no regresa a 100, va a perder todo. Entonces va a estar hablando con nosotros en esa. Pero ¿qué resulta? ¿Qué es la forma que respondemos, decir, si tenemos conflicto? En el caso de Pablo, fue el conflicto no tanto personal, aun cuando ellos sí estaban maldiciendo a Pablo, hablando mal de él, pero no estaba tratando de defenderse a él. En medio de un conflicto, siempre he visto que las personas tienen una de 5 respuestas. Una de las respuestas es la venganza. Cuando uno tiene conflicto, una persona le ofende, le hace aún más fuerte para recibir la venganza y decir, ya no me puedes contradecir, no me puedes levantar en contra, porque siempre te voy a matar. Entonces, esa es la venganza. Esa es una respuesta que he visto de unos, pero no es correcto. Otra respuesta que he visto es unos siempre retiran
Ellos se alejan de todo asunto y dice, pues yo no tengo opinión, yo voy a estar calladito, no voy a meterme en esa, no es mi problema, no voy a meterme. Entonces Pablo, siendo que estaba fuera de la ciudad, pudiera decir, mira, no es mi problema ahorita, el Cristo tiene que atender a esos asuntos en la iglesia, pero tampoco es la respuesta correcta. Cuando tenemos enfrente un problema, tenemos solamente una respuesta que Dios nos manda a hacer. Luego vamos a estar hablando de eso. Pero otra cosa que he visto en otras personas es rendir. Ellos se rinden y dicen, pues ya no puedo ganar. Entonces lo que quieren ustedes, y ellos se van con los malos porque nadie quiere escucharme de tal manera, entonces me rindo. En unas iglesias que de repente están desviados, tienen gente piadosa y esa gente dice, mira, no es correcto lo que está pasando, y se levanta uno fuerte, con voz fuerte, y dice, sí, está bien. Entonces, está bien, entonces es lo que quieren. Se rinden, así. Otros tratan de quedarse en medio camino. Y dice, pues, un poquito y un poquito, y negociamos un poquito de lo que quieres tú y lo que la Biblia dice. Y fin de cuentas, es como tomar solamente un poquitito de veneno. Y ese tampoco podemos aceptar. La única opción que se quedó por Pablo en ese caso es enfrentar la situación. Tenía que confrontar el problema. Y eso significa que Pablo está escribiendo y está por mostrar su corazón más para animar a las personas a regresar a Cristo Jesús. Porque aquí esos maestros falsos están entrando y ellos, y voy a decir que son oradores encantadores. Vamos nosotros a hablar de eso, pero un encantador que normalmente yo tengo en mente, esos de India, quienes son encantadores de los serpientes que se suben y está con la flauta y los tonos correctos para calmar, aplacar, y no es porque son correctos, solamente porque tiene control por lo que está haciendo. Y Pablo está por decir eso mismo de los falsos maestros, que ellos están solamente diciendo lo que los corintios querían oír. Entonces están calmos y todo está bien, etc. Pero Pablo va a decir, mira, tengo que confrontarles en eso. Regresamos al texto. En verso 3 dice, pero me temo que así que la serpiente, es la razón que dije o usaba el término encantador, es porque como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciban un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya han recibido, a ese lo aguanten con facilidad. ¡Qué horrible! Pero considero que en nada soy inferior a esos super apóstoles. Vamos a estar hablando de eso. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. Fíjense en lo que está diciendo. Él dice que yo no soy un orador. En otra parte dice Pablo que él se presenta el evangelio con temor y temblor. Y no es una persona elocuente. Hoy en día tenemos unos quien siempre busca esas personas con poder, con autoridad, con una voz que da la certeza. A veces en la iglesia tenemos unos invitados a ministrar la palabra de Dios o incluso iniciar el culto. Y unos es su primera vez estar enfrente de una congregación así. Y hemos visto a esos quienes se suben, agarran el micrófono y están temblando y no tiene la fluidez de palabra, etc. Y sus nervios les están agarrando. Y por nosotros
También somos nerviosos por ellos y espero que alcance, espero que pueda hacer las cosas. ¿Por qué? Porque nos sentimos con eso. Pero cuando la persona se suba con la confianza, decimos, mira, va a decirnos algo, etc. Y solamente la presentación a veces nos da confianza. Y Pablo dice, es algo mal en la iglesia que estemos viendo más el portador que el mensaje. El mensaje es la cosa más importante. Y Pablo está por decir, mira, yo no soy un orador profesional, pero sí tengo conocimiento. Me hace pensar en una historia que había oído una vez. No sé de verdad si es correcto o no, si había pasado, solamente es algo de dimensión humana. Pero en Inglaterra hubo un momento en cuando en los oratorios hace años tenía actos de teatro, etcétera, de drama. Siempre estaban celebrando los oradores con voz fuerte y tenía un orador así reconocido y él iba a estar dando unas lecturas de cosas, de unos poemas del mundo, así como diferentes cosas. Entonces el orador estaba preparado, tenía una voz fuerte, confiado, y estaba él preparado. El oratorio estaba lleno de personas y estas personas estaban listos para oír y él se levantó dando todo eso que tenía preparado. Y una de las cosas que tenía preparado fue el Salmo 23. Entonces, en ese, el orador estaba con su voz explicando todo lo que fue por memoria de ese salmo. Y todos del auditorio estaban calladitos, asombrados. Mira, ese hombre tan poderoso que es un hombre de gran voz, etc. Y después de terminar con Salmo 23, se calmó todo el auditorio y de repente subió otro ancianito, peloncito, que subió a la misma plataforma. Y todos pensando, ¿qué está pasando? Y él con un voz no afinado, un voz que no fue tan fuerte como los otros. Y él comenzó a también recitar ese Salmo 23, lo mismo que había terminado el otro. Y en los principios estaba fallando mucho y no podía conectar una palabra con otra palabra por los nervios que le agarraba por tantas personas alrededor. Pero a mitad del salmo comenzó a calmar la risa y todo lo que estaba pasando en el oratorio para que en el fin estaban ellos oyéndole. Y luego uno llegó a ese ancianito y preguntó por qué en los principios no querían oír, pero en el fin sí querían oír. Y él no tenía respuesta. Pero cuando el orador vino y le dijo, yo sí sé. Y él dijo, ¿por qué querían oírme a mí? Entonces el orador dice, es porque yo conozco el salmo y tú conoces el pastor. Esa es la diferencia. Y nosotros no podemos simplemente recitar y entregar lo que es por profesión. Tenemos que presentar el pastor. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Y vamos a seguir leyendo. En verso 7 dice, es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el evangelio de Dios gratuitamente. En el día de Pablo, la ciudad celebraba los oradores también fuertes. Incluso leí una historia de que un orador famoso en su día estaba ganando el equivalente día hoy de $300,000 por año solamente por ser orador. Estaba llenando oratorios, etc. Entonces, en su perspectiva, los que están comunicando tienen que tener un voz afinado y ganando mucho. Pero Pablo dice, es que yo hice un problema de presentar el evangelio gratuitamente. En verso 8. De hecho, despojé a otras iglesias a recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes.
Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron a Macedonia suplieron mis necesidades. Pues he evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de ese motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque no los amó. Claro que sí. Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar que, ya que Satanás mismo se disfrace de ángel de luz. Por eso, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Entonces, aquí Pablo está hablando de los falsos maestros, los falsos apóstoles, los super apóstoles, quien tiene todo bien fuerte y afinado. Y mencioné que estos son oradores encantadores. De verdad, aquí Pablo menciona de que Satanás es como serpiente cuando estaba engañando a Eva. Pero en otra parte, el apóstol Pedro menciona en 1 Pedro 5 de que es como un león rugiente. Entonces les pregunto, ¿qué es correcto? ¿Cuál es? ¿Es Satanás como león o es como serpiente? Pues si comenzamos a pensar bien, vamos a descubrir que ambos. Porque hay momentos en cuando Satanás sí es como león. Les presento que es león en momentos de persecución externa. Persecución del mundo. Cuando el mundo se levanta en contra de nosotros, es como un león rugiente quien quiere matarnos. En esta semana recibí un mensaje, un video de una pastora quien trabaja en Colima y también en Ciudad Guzmán. Y ella me mandó un video. En el video tiene 4 personas, 2 hombres vestidos como los musulmanes, con toda la cabeza y todo lo que son. Y otros 2 quienes estaban hincados en un campo con las manos levantadas. Y uno de esos terroristas, voy a decir, los terroristas apuntando con su rifle automático, porque los 2 tenían, dijo claramente: niega a Cristo o muera. Niega a Cristo o muera. Y el primero, después de oír y pensar por un par de segundos nada más, decidió negarse a Cristo. Fue la opción correcta por él. Se levantó y se fue. Y luego apuntó a el otro, y dijo lo mismo: niega a Cristo o muera. Niega a Cristo o muera. Y otra vez, después de un par de segundos, hizo su decisión y comenzó a solamente alabar a Cristo Jesús, diciendo que toda su vida es para Cristo Jesús y él ama a Cristo Jesús. En ese momento, y es como una drama, no fue actual según mi óptica, pero en el video comenzaron ellos a disparar y las balas no le podían matar, no le podían penetrar, y luego los terroristas estaban pidiendo la razón por el poder que tiene ese hombre. Ese es lo que estoy diciendo, porque vienen momentos en cuando la persecución viene. Y la persecución vino con rifles, que viene con momentos difíciles. Y ese es cuando Satanás es como un león rugiente. Y sí puede hacer daño. Porque en el ejemplo se fue uno de los 2, o digo 50% de las personas, fueran quitados de Cristo Jesús. Pero la otra también es correcta. La otra opción que tenemos es de serpiente.
serpiente. Y ese es cuando en la plenitud Satanás entra, cuando todos dicen estamos bien, estamos contentos, tenemos lo suficiente, y Satanás entra como un serpiente. Y los falsos maestros son como estos, y momentos de plenitud. No es una persona con rifle diciendo niega a Cristo, no, es una persona quien con intención comienza a desviar poco a poco las personas de Dios. Y ese fue el problema que Pablo tenía que enfrentar. Él dice, no es correcto. Y él está comparándose con los super apóstoles, quien estaba recibiendo buena ganancia. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Es porque dice, pues hice yo mal por no recibir de ustedes. La forma de trabajar, Pablo siempre dice que estaba despojando, es una palabra fuerte, pero por ayuda de otras iglesias, porque estaba presentando de forma gratuita el evangelio a esa ciudad. Y una vez que sale de la ciudad puede, por la voluntad de Dios, porque Dios le está hablando, puede decir Dios a esos, ayuda a Pablo, pero en otro momento, no mientras estaba él. Lo mismo hacemos nosotros con los misioneros. No están con nosotros día tras día, pero recordamos día tras día por el favor del Señor, enviando lo necesario, las ofrendas. Y quiero agradecerles a ustedes, quienes me han buscado en esos días para seguir. Aquí estamos, y yo sé que unos no pueden, no estoy culpando por lo que no podemos hacer, pero yo sí estoy mencionando de que unos siguen con trabajo, unos siguen con una forma de ingresos y están acercándose a nosotros, entregando ofrendas, diezmos, las ofrendas por los misioneros, etc. Y ellos están por recibir, porque allá también tiene esos problemas de la cuarentena, de contingencia que estamos sufriendo. Porque cuando no estaba Pablo, él dice, esto sí puede ayudarme. Y estaba dependiendo de, en ese caso, los de Macedonia. Porque no fue asunto de recibir mucho dinero, como estaba acostumbrado los corintios, que los buenos oradores siempre reciban. Y si estoy movido, la emoción me mueva y voy a dar. Pero Pablo dice, no quiero que me den nada mientras estoy, porque no quiero la ofrenda de emoción. Yo quiero que ustedes tengan una vida entregada a Cristo Jesús, y Él luego les puede hablar. Entonces, si Dios está hablando, entonces búscanos también por esa, hemos dicho en la primera parte de esa grabación, de que si tiene necesidad, si tiene una forma de requerir ayuda, entonces comuníquese con nosotros en las formas que tienen, pero vamos nosotros también sobre eso, que queremos entregar a Dios lo que es nuestro corazón. Pero tenemos preguntas, porque unos sí están distraídos por los super apóstoles. Hoy en día estamos encerrados en la casa, y mientras estamos encerrados, puede ser que como un buen creyente queremos más de la palabra de Dios. Bueno, entonces comenzamos a buscar en televisión, comenzamos a buscar en internet las predicaciones, pero quiero indicarles unas preguntas que deben preguntar hacia el predicador que está al frente. Porque unos sí son estafadores, solamente quieren dinero, quieren desviarles. Tenemos unas preguntas y están en la guía que tienen. Puede dar clic en ese link que tiene en la pantalla y puede descargar un PDF de la guía, y luego también preguntas para seguir estudiando el capítulo 11 de 2 Corintios. Pero las preguntas que tenemos acá abajo, dice, ¿ese predicador predica la Biblia completa? Es decir, que unos solamente predican unos versículos que me hacen sentir bien. Si yo quiero solamente una ofrenda grande, ¿qué debo hacer? Yo no debo predicar el evangelio que te va a castigar, que te va a condenar o hablar de convicción, porque ese no va a sentirse muy bien de la persona. Tenemos predicadores en el mundo que dicen, tu mejor vida ahorita. Entonces, ellos están desviados por unos versos que siendo verdad, pero solamente predican esos para no ofender y traer de desvío el pueblo de Dios. Entonces,
ese predicador predica la Biblia completa. El mensaje que él predica es válido en todos los países, todas las naciones. Pues ese es decir que hay unos en Norteamérica quien está predicando de prosperidad, que no puede aceptar en China, en lugares de mucha persecución, porque no tienen. Unos dicen que, mira, un virus, una enfermedad no puede tocarte si eres en la voluntad de Dios. Es basura lo que están diciendo en ese caso. Tiene que ser el Evangelio, porque el Evangelio es correcto en todo lugar. Cristo nos ama. Cristo quiere que pertenecemos a Él siempre. Las historias que el predicador cuenta son verdaderas o solamente imaginadas, inventadas para explotar y engañar a las personas y motivarles. Mira, ese hombre es más poderoso que en realidad es. Es un predicador que vive lo que predica. ¿Qué dicen los demás acerca de él? ¿Quién conoce a ese predicador? ¿Está ellos comprobando de que él vive o solamente sabe cómo mover las personas en público? Entonces, algunos ministros no tienen buena reputación, no pagan sus deudas, no están haciendo lo correcto. Entonces, no les escuchen. Tienen que tener un buen carácter y buena fama. Entonces, otra pregunta, ¿a quién tiene que rendir cuentas ese predicador? Unos, después de generar suficiente fama, dice que yo soy sobre todo. Entonces, no necesito pertenecer a ninguna denominación, no necesito rendir cuentas a nadie, porque solamente Dios me habla y yo no tengo que responder a nadie. Entonces, pues ten cuidado, porque nosotros tenemos que representar las normas piadosas y otras personas tienen que siempre tener autoridad para supervisar nuestra vida. Y el problema con los superapóstoles es que ellos se sienten solitos y nadie me puede corregir. Y eso es algo mal, porque el poder absoluto también nos lleva a la corrupción absoluta. Nosotros, entonces, en la iglesia somos parte de la denominación Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios tienen una estructura muy especial de que cada pastor es parte de una sección que tiene un presidente de sección. Ese presidente está vigilando por el bienestar del pastor. También cada sección pertenece a una región. La región tiene un presbítero y ese presbítero está vigilando por todos los pastores el bien de sus pastores, de forma de predicar, de sus enseñanzas, su doctrina, pero también de las necesidades. Hoy en día estoy recibiendo informes de unos presbíteros quien está hablando con sus pastores acerca de las necesidades, porque unos no pueden tener sus cultos y las personas no tienen forma para entregar ofrendas y estamos preocupados por los mismos pastores. Si quiere ayudar con otro pastor una ofrenda especial, pues estamos para recibir esa igualito. Pero es la estructura. Y luego de las regiones tenemos un distrito y todo el distrito tiene las autoridades que es el presbiterio y superintendente, secretario, tesorero y nos vigilan en esa forma. Y luego tenemos superintendentes de zonas de varios estados y sobre esos de toda la nación y claro, incluso a nivel mundial. Entonces, sí tenemos que meternos bajo autoridad aún los mejores de predicadores. Entonces la pregunta es ¿quién tiene que rendir cuentas? Ese predicador. Ese predicador se esconde detrás de la cruz o se quiere estar a frente. Es decir, si el predicador siempre quiere mostrar a Cristo Jesús o es que quiere la fama por sí. Entonces, son preguntas que necesitamos analizar. Si el predicador es uno quien queremos oír y merece la atención. No podemos medir el ministerio de las personas según la cantidad de dinero que reciba
Hoy mismo yo hablé con un pastor que me dice no he recibido nada. Es un pastor de una iglesia chiquita, es un pastor de una iglesia con gente de bajos recursos y esa gente incluso fueron despedida de su trabajo. ¿Cómo es posible imaginar que ese pastor en ese domingo pasado había recibido una cantidad fuerte para apoyar su familia y pagar y comprar comida, etcétera? Entonces, preocupado por él, hablé con él y como iglesia le ayudamos. ¿Por qué? Porque no solamente los que reciban mucho son poderosos en Dios. Dios llama a todos, no es cuestión de ingreso. Y ese Pablo también estaba diciendo en esa, porque unos estaban diciendo, mira, esos superapóstoles están recibiendo mucho, tienen abundancia, entonces Dios está con ellos. No, no solamente eso. Pablo luego nos va a decir que ha sufrido. Él había aprendido cómo ser contento, cómo tener la vida en Cristo con plenitud y en escasez también. Entonces nosotros tenemos que buscar no la cantidad de ingreso, sino la cantidad de compromiso con Cristo Jesús. Nosotros tenemos una obligación de seguir a Él. Luego vamos a entrar en la otra parte del capítulo, lo que es de 16 hasta el final del capítulo. Y en esa está hablando Pablo de un sed espiritual. Y unos dicen, mira, yo también quiero sed espiritual. Incluso Cristo dice que bienaventurados son los quienes tienen sed y hambre. Nosotros por la justicia, por el reino de Dios, nosotros tenemos que tener un sed espiritual. Claro, la sed espiritual. Pero también la sed espiritual puede ser malo. Unos dicen, ¿cómo es posible ser malo? Ser malo. Tanto como los celos que habíamos mencionado antes puede tener una característica buena como malo, como Caín fue malo porque provocó el pecado, pero fue bueno cuando es piadoso con Pablo porque está provocando a la iglesia a regresar a él. Entonces también la sed espiritual puede ser mala. ¿Cómo? Porque en el Antiguo Testamento te voy a dar un ejemplo. Tenemos el rey Saúl. Ese se encuentra en un momento en cuando estaba él alejado de Dios. En 1 Samuel, capítulo 28, tenemos el texto. Samuel ya está en el cielo, está aparte, y él con sed espiritual, es decir, yo quiero oír de Dios. ¿Qué dice Dios? Y nadie le puede decir. Entonces, ¿qué hizo? Se fue con una bruja. Y esa resultó muy mal. El día siguiente fue matado el rey Saúl. Sed espiritual le provocó buscar incluso en áreas equivocadas. La sed espiritual es bueno cuando buscamos más de Dios, pero es malo cuando comenzamos a decir, yo tengo más tiempo y quiero oír eso y otro. Y tenemos voces que son superapóstoles, pero falsos. Entonces la sed puede desviarnos. Eso es lo que Pablo nos va a estar diciendo. Dice, lo repito, estoy en verso 16, lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren, de todos modos, recébanme para poder jactarme un poco. A jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez. Ya que muchos se ufanan como lo hacen el mundo, yo también lo haré. Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguanten a los insensatos. Aguanten incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aproveche de ustedes o se comporta con altanería o les da de bofetadas. Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Entonces Pablo no trabajaba como un superapóstol para pegar y golpear. No, él quiere algo diferente. Escucha lo que Pablo dice. Porque los superapóstoles siempre tenían que vivir la vida de poder. Nada me puede tocar. No voy a enfermarme. No puede tener esas otras cosas. Mientras Pablo nos explica, dando una ventanita a su alma. Fíjense lo que dice. Si alguien se atreve a dárselas, les digo también que
yo me atrevo a hacerlo. Yo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. Y escucha lo que Pablo dice. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Fíjense, en la ley de Moisés, en Deuteronomio, tenemos ese como castigo entre los israelitas, que puede hasta 40 azotes. Pero si supera a 41, puede hacer morir la persona. Entonces, tiene que contar muy bien, muy bien. Y entonces, lo que pasaba, si había dado 41 azotes y muere la persona golpeando también estaba por recibir azotes. Entonces, tenía la tradición, el hábito de siempre parar a 39 en caso que había contado mal, para no superar. Entonces Pablo dice, 5 veces recibí esa. 5 veces. 39 azotes. 3 veces me golpearon con barras. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo. Fíjense en lo que Pablo está diciendo. Mientras los superapóstoles dicen, mira, no podemos tener ningún peligro, somos superiores a eso. Pablo dice, yo soy un apóstol y eso es lo que es mi vida. Es real. Si entendemos de lo que Lucas nos dice en Hechos, entendemos un poquito de eso, pero no tantos. No fue parte del evangelio. Entonces es conocer a Cristo. Pero ahorita Pablo está mostrando parte de su carácter, de su ser, de sus pasados. Y está diciendo algo a nosotros. Esos son falsos. Tenemos una vida y está entregada a Cristo Jesús. Y si no, entonces puede decir, solamente ese lado de la bendición. Pablo nos dice que quiere conocerle a Cristo en el poder de la resurrección, pero también padeciendo en sus sufrimientos. Entonces, él quiere una perspectiva, una óptica amplia, perfecta, correcta de Cristo Jesús. Y sigo leyendo, peligro en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos. Verso 27 dice, he pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pese sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Entonces, él está conectado con ellos. Ese es un apóstol. Voy a terminar el capítulo y luego terminamos con un análisis de eso. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús sea por siempre alabado. Sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Arteas mandó que se vigilara la ciudad de los damasquenos que con el fin de arrastrarme, pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Entonces aquí tenemos que Pablo está diciendo, mira, la sed puede hacer oír de otros, pero un apóstol genuino es uno quien está buscando siempre a Dios en los tiempos buenos, así como en tiempos malos.
Tiempos difíciles están diciendo, Dios es con nosotros. Los falsos maestros querían esclarecerlos otra vez, insistiendo en ofrendas. Pablo no estaba buscando dinero. Pablo estaba buscando forma de moverles de corazón hacia Cristo otra vez. Porque él dice, mira, los verdaderos apóstoles, y les digo, los verdaderos cristianos sufren junto con Cristo. Sufren junto con Cristo. Sí vamos a sufrir. Sí vamos a tener problemas. Porque queremos a Cristo en primer lugar. Si solamente hablamos para sentirnos bien, entonces no estamos presentando el evangelio completo. Pablo sufría a través de todo su ministerio como apóstol. Aquí en el texto tenemos muchos ejemplos de eso. Pablo siempre estaba en frente de la posibilidad de morir y seguía hablando. No fue como esos superapóstoles quien siempre estaba diciendo lo que los otros querían oír. Pablo les explicaba el evangelio correcto. Pablo sufría en sus viajes. De viajar no es fácil. Es cansado, genera mucho cansancio, pero Pablo confiado y quería ministrar, preocupado por los otros, estaba otra vez por regresar a esa ciudad de los Corintios. Pero también nosotros viajamos para ministrar. Este pastor que mencioné hoy tiene necesidad y él, a recibir una poquita de despensa de nosotros, dijo, voy a repartir entre los de mi iglesia. Me sentía golpeado de corazón por no haber traído más. Sí tenía que repartir entre muchos, pero sí, necesitamos preocuparnos y viajar para entregar de forma correcta. Nosotros tenemos tiempos de gran necesidades. No siempre tenemos lo bueno, lo mejor, pero tenemos en Cristo lo suficiente. Y también Pablo dice que estaba preocupado, que estaba golpeado con ese pesado conocimiento de que unos están sufriendo porque él sufría con ellos. La palabra apóstol significa enviado. Cristo nos está enviando. No por ser uno elocuente, superpoderoso, quien dice lo que la gente quiere oír. No, un apóstol es uno enviado para explicar lo que Cristo quiere decir a la persona. Y a veces Cristo tiene que decir, mira, es mal lo que estás haciendo. Entonces tenemos que hacerlo. Un apóstol no es uno quien vive en castillo, no es una persona quien vive en un sillón cómodo y siempre enfrente de una cámara y todo el mundo dice, qué impresionante y es ese hombre. No, un apóstol de verdad no es esa persona. Es una persona con cicatrices espirituales por las guerras. Está a la vez en la cárcel. Está siempre moviendo de la batalla. Está bajo ataque continuo. Como Pablo, un apóstol verdadero no anuncia una lista de sus conversos, no una lista de sus éxitos para generar generosidad de las personas. No, un apóstol es uno quien siempre jacta de su debilidad y está celebrando de que Cristo es glorificado, que Cristo es levantado entre nosotros. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer. Y quiero animarles de ser uno de ellos, uno enviado, uno quien está explicando el camino de Dios. Cuando tenemos el hambre y sed de la justicia, bueno, pero busca en la forma correcta. No permite que la sed espiritual nos desvíe hacia esos falsos maestros. Escuchamos la palabra de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios. Y también vamos nosotros a estar madurando con discernimiento de espíritu por oír de Él y decir, ese no es correcto. Entonces podemos seguir el ejemplo de Pablo. Si estamos desviados, si el corazón está dividido entre Cristo y otro está enfrente y como el superhéroe, siempre cuando ese superhéroe cae, todo el mundo cristiano está afectado porque está con sus ojos en él o en ella. Pero si los ojos están en Cristo, pase lo que pase, Cristo permanece fiel para siempre. Oramos juntos. Señor, gracias por hablar con nosotros el día de hoy. Queremos madurarnos.
Queremos entender qué es un apóstol, un enviado, y queremos también ser enviados con llamado especial para mostrar a Cristo Jesús. No ponernos al frente, no es para ganar dinero, reputación, fama, es para que Cristo sea levantado. Señor, gracias por tu iglesia. Si hemos desviado por una enseñanza mala y hemos comido demasiado de ese veneno de otro, Señor, ayúdanos. Sánanos de nuevo de corazón para que podamos glorificarte y confiadamente podemos movernos en ti. En tu nombre oramos. Amén y amén. Estamos aquí para servirles. Bendiciones. Nos vemos pronto.